¡Hey! ¿Qué hay, viajero? Con la última actualización llegaron una nueva serie de armas llamadas las Twilight, y el día de hoy las analizaremos a fondo para ver si valen la pena o no crearlas. Pues sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, tienes que saber que estas armas se caracterizan porque poseen daño físico, por lo que si habría que compararla con alguna de las anteriores, tendría que ser con las Fenrir. Anteriormente, estas eran las que poseían más daño físico, pero ahora con la llegada de las Twilight, estas serían su reemplazo, debido a que desde el momento que las adquieren en la herrería, estas ya cuentan con su nivel máximo de ataque. En cambio, las Fenrir, para que adquieran más ataque, tienen que ser refinadas. Las Twilight, al ir subiendo de nivel, lo que va aumentando no son los puntos de ataque, sino más bien son los puntos de HP, por lo que al llegar al nivel 4, tus personajes podrían llegar a tener hasta un adicional de 300 de HP. En cambio, las Fenrir, al ir subiendo su nivel, solo sube su daño. Una vez vista la diferencia entre las Fenrir y las Twilight, seguro te preguntarás, ¿y qué hay de las Sacred? Pues estas siguen siendo las armas más recomendadas a usar para cualquier situación, ya que poseen buen daño físico, como mágico, y además nos brindan SP, por lo que puedes usarla para farmear materiales, enfrentarte a los jefes de la historia principal, pelear contra los NPCs, como también enfrentarse a los campeones en la arena. En cambio, las Twilight son más que todo para un solo tipo de combate, los de la arena. Como sabrán, dentro del coliseo, toda mejora que se realice se pierde, a menos que tengas las armas al nivel 4, por lo que las Twilight, al llegar a este nivel, su ataque físico es mayor que el de la Sacred, por lo que causarás una mayor cantidad de daño al enemigo, con lo cual podrás derrotarlo más rápido. También seguro te preguntarás, ¿por qué debería de crear un arma que me brinde HP? Pues tienes que saber que hay varias situaciones en donde vas a necesitar aumentar el HP a tus personajes en vez del ataque para poder afrontar ciertos retos durante el juego, sobre todo cuando tus personajes están con niveles muy bajos. Un claro ejemplo de ello sería cuando nos enfrentamos a los campeones en la arena. Aquí el reto es de nivel 95, por lo que el rival causará una gran cantidad de daño a nuestros personajes, el cual en el mejor de los casos podrán sobrevivir a uno que otro golpe, pero en el peor de los casos, más de uno de ellos terminarán derrotados en los primeros 2 turnos, ya sea porque no cuentan con mucho HP o porque sus estadísticas de defensa son muy bajas. Por ello, para evitar este tipo de situación, lo mejor es que lleves objetos que te suban las estadísticas de HP, como también que te lo regeneren. Además, esto nos va a poder permitir seguir atacando al rival sin preocuparnos mucho por la regeneración de vida. Tienes que saber que este tipo de arma lo puedes usar en cualquier personaje, pero depende mucho del contexto de la batalla, ya que lo habitual es que lo lleven equipado los personajes que hacen más daño físico, pero eso no implica que los que hacen daño mágico, como las bailarinas o los magos, no las lleven equipadas. Un claro ejemplo de ello sería cuando nos enfrentamos al NPC del Battle Tested de la ciudad de Emberglow, el cual es débil a daño de abanico y luz. En esta situación, si llevas equipado las Twilight, podrás hacerle mayor daño que si llevas la Sacred o la Fenrir, por lo que podrás derrotarlo en una menor cantidad de turnos. Ahora, con respecto a los materiales, para poder crear estas nuevas armas, lo vas a poder encontrar en toda la región de Sufratal Jack. Sin embargo, el mejor lugar para poder farmear los materiales es en el castillo, ya que aquí la mayoría de los enemigos cuentan con debilidades muy similares, por lo que si llevas personajes con ataques en área, podrás obtener una gran cantidad de objetos de forma rápida. Además, aquí encontrarás a los 4 Elite Enemies, los cuales son muy necesarios para poder refinar las armas, ya que al derrotarlos nos brindan fragmentos para poder subirles de nivel. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena crearlas? Pues vale la pena crearlas si buscas hacer exclusivamente daño físico, como también para no equipar objetos que suban las estadísticas de HP, con lo cual podremos aprovechar ese espacio vacío para poder incluir un accesorio que nos brinde otra estadística, ya sea el ataque, el SP,
entre otras cosas. Además, sería bueno intentar crear una de cada serie, ya que en el apartado de Fist, al crear nuevas armas y armaduras, te dan gemas como recompensa, así que no estaría mal hacerse con unas cuantas. Y bueno, eso fue todo respecto a las Twilight, y me gustaría saber qué opinan respecto a esta nueva serie de armas. ¿Creen que vale la pena crearlas o prefieren seguir con las Sacred o alguna otra arma antigua? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del vídeo les dejo el link del Discord del canal junto a mis otras redes sociales. Además, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.